Hablaremos hoy de la brújula, ¿eh? Comienza el programa. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves. Es decir, ante la incerteza de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo para lanzarlas a volar en el momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos, ¿no? Perdón, ilustra. Sí. Los soltaban, llegado el caso, para vislumbrar si se estaba cerca de la tierra o no. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias, quiere decir que no habían visto ninguna tierra cerca. Si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección en que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen estos datos interesantes. Encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. En realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Lo que sucedía era esto. Aquellas rocas, también llamadas las Symplegades, tenían esta particularidad. Era un estrecho rodeado de dos enormes rocas, y parece que esas rocas se movían. Entonces cuando pasaba un barco por el medio, cuando pasaba algo por el medio, las rocas se cerraban y trituraban a quien pasara. Se tratase de un barco, de un animal, de una foca o de una paloma. Entonces largaron una paloma, la hicieron pasar entre las rocas para ver si las rocas se cerraban. O sea que no tenía nada que ver con el deseo de saber si había tierra, toda vez que allí estaba la tierra, eran esas rocas, ¿no? Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de 3 cuervos que tenía a bordo. Vamos, el mismo dios Odín tenía a los cuervos estos, Toigti y Munin, uno parado en cada hombro, y que los llevaban mucho en sus aventuras marinas. De todos modos, Odín tenía recursos marineros incluso más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo y debía decir la bolsa, porque supongo que los vikings no usaban bolsillo interior de la americana, ¿no? Llevarían una bolsita y ahí era muy práctico para los dioses guardar aquella nave cuyo nombre se me olvida ahora, que cabía en cualquier bolsito, y por ahí llegabas al mar, querías embarcarte, desdoblabas aquella nave que se convertía inmediatamente en todo un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo no se podía tener mucha confianza en aves que también estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento geográfico era proverbial. El caso es que el reinado de Chong Wang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el 6º año de su reinado, según refiere la crónica, Chong Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Yue Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien, el emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para, bueno, tributarle honores y esas cosas. Se entregaron los regalos, y los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Chou Kung
tío del emperador y segundo hombre del imperio, le regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan el sur. Chinancu, como saben todos ustedes que conocen el chino. Cuando oímos Chinancu, inmediatamente decimos, Chinancu, como quien dice un carro que señala al sur. Yo hablo igualmente el cantonés, que es un dialecto chino, un dialecto del interior. Sí, del campo. Sí, yo soy del campo. Por eso en Pekín no me leen, en Hancheu, sería mejor decir, no me leen los correos electrónicos. Hay varios indicios de que se habían ciertamente inventado aparatos por el estilo, si no por este Chou Kung, al menos por algunos de los sabios antiguos. El filósofo Cui Cuzzi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta también que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Sí, jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, no marítimo. No apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, usted deberá saber que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Ahí hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chan Hong, que murió en el 139 después de Cristo, es decir, bastante cerca ya. La explicación del mecanismo es bastante difusa, de todas maneras. Parece que se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevaba el carro. Es medio raro, ¿no? Se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, desde luego, le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso, ¿no? Delante de las agujas quemaban continuamente unas pastillas olorosas, algo así como una especie de gamexane. También acostumbraban a echar de cuando en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas hechas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Qeblehenuma. Señalaba la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca, para volverse hacia allí al hacer sus oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que lo usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Pero yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir a buscar la mirra, a buscar el árbol de la mirra que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Tanto como su invención, también se discute acerca de quién llevó la brújula a Europa occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal Gaillard la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento desde la China por el año 1295, cuando ya se suponía que en la China era antiquísimo su uso. A mí me caben dudas al respecto de todos modos, ¿no? Pero bueno. Lo más fundado parece ser que Juan de Gois, natural de Positano, cerca de Amalfi, la perfeccionó en el año 1302. La llamó la rosa amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos, para terminar, que Juan de Gois, para hacer la corte o adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el escudo del rey.
el duque de Anjou, agradecido, quiso levantar en Amalfi una estatua de Juan de Gois, que como no podía ser de otra manera, está todavía allí señalando el norte con su mano. He dicho yo, y mi mano, que señaló cualquier lugar, casualmente estaba señalando al norte. Gracias a la brújula que tenemos aquí. Nuestro programa se orienta con brújulas norte, un alarde de calidad. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a nuestro amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto, no con brújula, sino con cuervos, o con palomas, que es más o menos lo mismo. A los argonautas que atravesaron las Pléyades gracias a las palomas, a los chinos que inventaron la brújula muchas veces. Primero lo inventaron, después se olvidaron cómo era, hasta que casi 15 siglos después lo recordaron súbitamente y se produjo el segundo y definitivo la segunda y definitiva invención de la brújula. Esto de inventar algo y olvidárselo uno está bien, está bien, permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez. Le digo porque yo, que no invento brújulas ni mucho menos, pero usted inventa canciones. Suelo inventar canciones por segunda y tercera vez después de haberlas perdido. Lo que pasa es que no las perfecciono. Por el contrario, el recuerdo que tengo es fragmentario, incompleto, insatisfactorio. Entonces la tercera canción es la sombra de la primera, o al menos eso me hago creer yo mismo, para pensar que alguna vez esa canción fue mejor. ¿A quién dedicar esta, además de estos personajes históricos? ¿Usted tiene alguna persona aquí en la sala, entre sus conocidos? No. Bueno, entonces vamos directamente a decir que el discotecario nos arrojó el disco que se llama Mañana zarpa un barco, queriendo decir que este viaje que comienza mañana no hubiera tenido lugar si no se hubiera inventado la brújula. Nos quiso decir eso Lucio de Mare cuando escribió este tango. Escucharemos la versión del autor, donde está bien claro el norte. El tango, la versión es muy breve, como solía ser don Lucio de Mare, y es naturalmente sin canto. En los próximos días en Bar del Infierno alguien cantará este mismo tango, Mañana zarpa un barco. Así que espero que Lucio de Mare nos señale la dirección adecuada para cantarlo. Adelante.